Un saludo a toda la audiencia de Contraportada. Hoy en Voces de la Diáspora nos encontramos aquí en Bogotá, en Colombia, en esta apuesta descentralizada de dialogar con actores estratégicos del nivel nacional. Nos encontramos con la senadora Clara López. Bienvenida, Clara. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los colombianos y colombianas y todos los colegas de la izquierda en España y en Europa, que ojalá vean esta entrevista. Gracias, Clara. Bueno, contarle a la audiencia que Clara López es economista de la Universidad de Harvard, es abogada de la Universidad de los Andes y lo más importante para nosotros, Clara, desde el exterior es esa carrera que tú has hecho desde todos los niveles en la gestión pública y también en el legislativo. Clara ha sido alcaldesa de Bogotá, Clara ha sido concejala, es senadora, ha sido presidenta del Polo y ya más adelante vamos a dialogar de todos esos retos de la visión de las mujeres en todos estos cargos. No sé si quieras agregar algo más de tu hoja de vida, Contralora, Contralora, Auditora General de la auditora, República, Ministra de Trabajo, docente. docente durante más de 25 años, en fin, pero por encima de todo, activista. Yo siempre he estado donde quiera que esté, haciendo lo que aprendí en mi casa, respondiendo a los grandes privilegios que tuve de nacimiento con servicio especialmente a la gente más necesitada y desde luego a mi país. Bueno, Clara, hoy queremos dialogar contigo sobre temas estratégicos que nosotros desde el nivel nacional, internacional, pues no lo tenemos muy claro. Lo primero que nos gustaría preguntarte es cómo ves el panorama de Colombia, potencia mundial de la vida. ¿Cómo ves la labor del presidente Gustavo Petro frente al ejercicio de su presidencia, los ministros? ¿Hay un panorama alentador? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué logros hay en este momento de parte del gobierno? Bueno, es como todo, muy dialéctica la respuesta. ¿Por qué? Porque el gobierno avanza. Tenemos un plan de desarrollo que ejemplifica el programa que ha planteado la izquierda, pero puesto a tono con las necesidades del tiempo actual. Está fundamentado en la acción climática, en atender a los sectores tradicionalmente excluidos del presupuesto y de la atención de los gobiernos. Y desde luego se dio la pela de una gran reforma tributaria para conseguir los recursos. Pero no contaba pues con dos elementos que han hecho muy difícil avanzar. El primero de ellos es el grave deterioro en que se recibieron las finanzas del país, incluso con préstamos que no estaban registrados en el monto de la deuda, y fue un préstamo muy grande con el Fondo Monetario Internacional que se adquirió en los últimos días del gobierno del presidente Duque, y Sí. que se comprometieron a pagarlo en 3 años, una cosa de muy corto plazo, y claro, eso le cayó como un balde de agua fría porque consumió muchos recursos. También que no se había ajustado el precio de la gasolina, entonces se cargaba un déficit de 38 billones de pesos. Mejor dicho, dos reformas o tres reformas tributarias en escaso tiempo, porque aquí se hace la cuenta por reformas tributarias que más o menos recaudan 20 billones de pesos. Entonces esos son los dos ítems equivalían a lo que puede recoger dos reformas tributarias. Entonces tenemos, por un lado, el tema fiscal y por otro lado, la falta de compromiso, incluso de aliados iniciales, Ya. que muy rápidamente abandonaron la causa del cambio y del viraje en el modelo. Pero para terminar este segmento, decir que de una cosa nos podemos sentir todos muy, muy orgullosos, es que tenemos un presidente que no da el brazo a torcer. Él sabe que hay que ceder, lo critican desde distintos sectores, incluso de fuego amigo, por unas concesiones que se hacen aquí y allá, pero en lo central, en lo que de verdad representa nuestros principios, el presidente, a pesar de la presión tan grande que recibe, se ha permanecido firme.
Y eso es algo muy importante, porque aquí estaban acostumbrados a que el discurso de la campaña era un discurso y que se llegaba al gobierno a seguir haciéndolo de siempre. Eso no ha pasado con el gobierno Petro. Gracias, doctora Clara. A nivel internacional, nosotros hemos evidenciado varios logros del presidente. Uno de ellos muy importante y que de pronto no se le da el alcance es el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Eso, por ejemplo, nos gustaría que usted nos hiciera una observación allí de cómo esto beneficia a los colombianos también, porque cuando hablamos del tema de la diáspora, estamos hablando también de los retornados, de quienes vivían en España, de quienes vivían en Venezuela, quieren volver otra vez a Colombia, ese fenómeno, ese flujo migratorio. También evidenciamos como uno de los logros del presidente la protección del Amazonas, que la COP16 esté hoy acá. ¿Eso qué implica, doctora Clara, para nosotros como Colombia? El presidente ha dicho que a nivel internacional hay dos prioridades y es posicionar a Colombia como una potencia mundial de la vida, que yo creo que eso el presidente lo está haciendo muy bien. Y a nivel de embajadas y consulados es que la acción diplomática esté toda encabezada para la ciudadanía que reside en el exterior. Bueno, yo diría que uno de los fuertes del gobierno Petro es su política exterior, integralmente considerada. Desde luego, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, una necesidad histórica. Somos pueblos hermanos. Uno dice que la frontera con Venezuela no nos divide, nos une. Entonces, una necesidad absoluta, 2.200 de kilómetros compartidos en una frontera de mucho conflicto, de mucha dificultad. Y desde luego, en Colombia residen millones de colombianos y en Venezuela residen millones de, perdón, en Colombia residen millones de venezolanos y en Venezuela millones de colombianos. Correcto. Entonces tenemos mucho más que nos une como países de lo que nos pueda separar. Y no se pueden ideologizar las relaciones internacionales, que fue lo que pasó bajo el gobierno Duque. Decidieron satanizar al presidente Maduro, calificarlo de dictador, y eso sirvió incluso para invitar la intervención militar extranjera para tratar de hacer un cambio de gobierno en el vecino país, algo que es totalmente inaceptable. Y a eso se prestó tristemente hasta la OEA. Pero bueno, harina de otro costal. Pero fíjense ustedes, lo importante ha sido una voz de autoridad moral con el caso de Israel frente a la, al genocidio de Palestina. Ha sido no solamente de discursos, sino de hechos. Fue de los primeros que rompió relaciones con Israel, ha acompañado a Sudáfrica en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia para tratar de impedir que continúe y desde luego que se castigue el genocidio. Y dentro de ese orden de ideas, pues se ha unido a otros países que han embargado o han dicho que no hacen comercio con Israel, no se exportará carbón hasta tanto no haya un cese al fuego. Eso me parece que es una posición de mucha autoridad moral a nivel internacional. Y desde luego ha sido la voz cantante y sonante en Naciones Unidas. Es que él habló del tema de Gaza y de Israel antes de que se presentara la guerra. Y desde luego en ese famoso discurso, su primer discurso ante Naciones Unidas, puso el plato fuerte del cambio climático y la necesidad de que toda la humanidad se ponga en pos de hacer algo, porque es que ahora están ganando las ganancias, está ganando la carrera los que están buscando rendimientos a corto plazo y no quienes están invirtiendo en la supervivencia de la unidad, de la humanidad, haciendo cambios en sus modelos económicos para defender a la naturaleza y para enfrentar el cambio climático. Ha sido de verdad una política exterior soberana, respetuosa, fundamentada en principios y reglas de la ley internacional y desde luego aquí ha encontrado en la oposición de derecha pues unos opositores terribles porque a eso no le jalan. Ellos son pro Israel, anti cambio climático y desde luego anti Venezuela. Doctora Clara, que la COP16 esté acá, en Cali, con más de 190 naciones que están participando, ¿eso qué implica
a nivel Es, nacional e internacional. bueno, es un reconocimiento Ujú. a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro y su lucha en estas áreas. Esta COP es para defender la biodiversidad y Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces él ha hecho una serie de propuestas a nivel internacional verdaderamente innovadoras, como el intercambio de inversión en prevención de la deforestación y de protección de la Amazonía por deuda externa. Correcto. Y ha sido de verdad una persona que ha llevado la voz cantante y sonante, y que tengamos la sede es un reconocimiento a su postura. Y para Colombia pues implica muchísimo porque estamos fincando en el Plan Nacional de Desarrollo la descarbonización de la economía a través de turismo sostenible. Y esto pone a Colombia en el mapa del turismo sostenible, porque allí todos los países del mundo van a poder ver las riquezas naturales de nuestro país y cómo entre todos podemos protegerlas y defenderlas, y que defender la naturaleza en Colombia es defender la vida en el planeta. Correcto. Bueno, senadora Clara, ya hemos hablado de dos temas importantes que además están en el plan de desarrollo. Uno es la justicia ambiental, la justicia social, y el tercer eje importante del plan de desarrollo es la paz total. ¿Cómo estamos en ese tema de la paz? Nosotros en el exterior tenemos conocimiento que el presidente adelanta algo que se llama los ecosistemas de paz con Fondo Paz, y es llegar a esas regiones que han estado más afectadas por el conflicto a intentar, desde esas causas estructurales, hacer acciones que incidan para que sea la misma comunidad, desde un estudio de necesidades y con todo el acompañamiento institucional, que pueda avanzar hacia la paz. Eso a nivel local, pero a nivel internacional. Doctora Clara, usted fue una de las delegadas para los diálogos con el ELN cuando usted estuvo en esa gestión. ¿Que se logró adelantar? ¿Cómo va ese tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí han utilizado el apelativo de la paz total, obviamente que todavía no se ha conseguido, como si el solo titular así la política pública de dialogar con todos los sectores conflictivos y alzados en armas del país, los actores ilegales, fuese suficiente para que el país dejara atrás 200 años Correcto. de guerra. Quieren que Petro haga en 2 años lo que ellos no han sido capaces de hacer nunca, absolutamente nunca. Entonces a Petro en esa materia, como en tantas otras, lo están juzgando no por lo que ha hecho, sino por lo que no hicieron sus antecesores. Eh, la paz total ha tenido muchas dificultades. Lo primero es una oposición muy grande al interior del Congreso por los sectores de derecha, y a nivel de la opinión pública, con mucho énfasis en esa vieja historia que aquí lo único que hay que hacer es mano dura y así vamos a arreglar el problema, cuando llevan 50, 60 años con mano dura. Y no Y, se arregla. y lo único que se arregló fueron los diálogos que se hicieron con las FARC, que fue diálogo, los diálogos que se hicieron con el M-19, que fue diálogo, con el PRT, con todos los grupos alzados en armas. Entonces es clarísimo que el camino es el diálogo, pero entorpecen la parte jurídica y dejan dificultades. Se autorizó eh, abrir conversaciones con los grupos armados ilegales que no tengan origen político. Esas grandes bandas de crimen multinacional que son muy, muy complejas, que tienen su asiento aquí en el país, pero no dejaron sacar adelante la ley de sometimiento a la justicia porque ponen unas condiciones que nadie va a aceptar. Entonces estamos en ese proceso. Yo diría que esta etapa es una etapa de decantación, porque también los mismos grupos alzados en armas, el ELN, las disidencias, no han dado una respuesta a la mano tendida del gobierno, todo lo contrario. Y lo que es más grave es que han cambiado de táctica. Ya no atacan a las fuerzas militares, ya lo que están buscando es copar a la sociedad civil, a sus organizaciones, meterse en los pequeños centros poblados, no reclutando gente para que se vaya a marchar
en batallones, en la guerrilla, en el campo, sino mantener estructuras urbanas. Mm. Entonces, es una situación muy difícil porque en un gobierno como este que ha optado por el respeto de los derechos humanos, pues también se está reconduciendo la doctrina militar hacia ese respeto de no involucrar a la población civil en los bombardeos que eran tan comunes en los gobiernos anteriores y en los ataques de la fuerza pública. Entonces dicen que es que tiene al ejército con los brazos caídos y toda suerte de acusaciones, cuando lo que pasa es que ningún ejército del mundo, y el nuestro yo creo que ya ha interiorizado esa, esa posición, pues puede y respetar el principio de distinción, que es que usted no puede entrar a un poblado porque ahí hay unos guerrilleros y matar a todo el mundo. Entonces, aquí el tema está muy, muy complejo, se han roto los ceses al fuego, pero se persevera y vamos a perseverar y esperemos que haya avances porque esto no es un avance lineal y yo tengo esperanzas de que se va a seguir avanzando. Que se logre el objetivo en tan corto espacio como un periodo presidencial puede que no, pero se va a tener que lograr de esa manera, porque un gran acuerdo nacional que tenemos que construir entre todos tiene que consistir en sacar la violencia de todos los espacios de la sociedad, pero no solo la violencia física de los grupos armados ilegales, sino la violencia verbal con que llevamos adelante la deliberación pública. Y lo que es más grave, la violencia estructural que mantiene a tanta gente en la exclusión y en la pobreza. Bueno, doctora Clara, ya hemos hablado de ese panorama nacional. Estamos frente al primer gobierno popular y progresista de Colombia. Y eso de cara a las elecciones del 2026, pues nos trae retos. El primer reto es sostener este proyecto porque ya lo ha expresado la senadora, con 4 años de mandatos no se va a poder lograr esas estrategias diseñadas por Colombia, potencia mundial de la... A nivel partidista, ¿cómo está el panorama? Está el pacto histórico, que fue quien llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Hemos sacado un número importante de senadores, de representantes a la Cámara, pero ahora no tenemos claridad cuál es el panorama de cara al 2026. Se escucha partido único, se escucha unitarios. Queremos saber si eso es lo mismo, doctora Clara. Son apuestas diferentes que van hacia el mismo objetivo, pero con abordajes diferentes, o estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de partido único y unitarios. Empecemos por el comienzo. Resulta que nosotros tenemos una legislación política muy regresiva, muy poco democrática. Para poder hacer coaliciones de minorías hay un límite de 15% de la votación total. Y desde luego con nuestro éxito electoral en 2022, todos los partidos que hicimos parte del pacto histórico superamos ese umbral del 15%. Entonces, de todos los partidos, que éramos muchos, éramos como 20 organizaciones en la fundación del pacto histórico, solamente 5 tenían personalidad jurídica. Esos 5 partidos que son la UP, el Partido Comunista, Colombia Humana, el Polo Democrático, el partido, la Fuerza del, no, el ADA, el Partido Afro, las listas ya no pueden ir coaligados para las próximas elecciones. Entonces eso es un escollo constitucional gravísimo, porque obliga a esos partidos a unificarse o perecer, porque ya sabemos que cada uno por su lado pues no logra el impacto que se logra con esa fuerza unitaria que llevó a elegir 20 senadores y 30 o más representantes a la Cámara. Entonces hay una necesidad jurídica de crear el partido de el que ha planteado el señor presidente, el partido único, el llamado partido único. Pero al mismo tiempo hay otras fuerzas que no son los dueños de la chapa, como dicen los
los jefes de los partidos de la coalición del pacto histórico, que hemos planteado la necesidad de construir un camino hacia un proceso unitario, un partido unitario, con base en una autorreflexión que también pidió el presidente cuando planteó el partido único, y sobre todo una autocrítica, porque el proceso electoral del año pasado fue muy traumático. Hubo mucho desorden, pero también hubo decisiones arbitrarias. Entonces, no hemos logrado eso, no hemos logrado ni ese proceso de autorreflexión, ni una deliberación hacia un acuerdo político. Porque es que unir a tantas fuerzas tan disímiles en su identidad y en sus características, así todos compartamos el mismo programa y todos respaldemos el gobierno de Gustavo Petro y somos parte de es muy complejo sin un acuerdo político. Entonces no hemos logrado, y lo que ha sucedido es que el grupo que no hace parte de los que tienen personería jurídica y de los que mandan en el pacto, nos hemos venido reuniendo y a punta de reunirnos nos calificaron o nos autocalificamos de los unitarios. Los unitarios somos una corriente de muchas organizaciones, principalmente políticas, pero también sociales, 5 de ellas con personería jurídica, pero muchas más sin personería jurídica. Ahí está, por ejemplo, Comunes, está el PTC, está Esperanza Democrática, antes Esperanza, Paz y Libertad, estamos nosotros de Todos Somos Colombia, está el Movimiento de Integración Democrática, que es un movimiento del magisterio, lo mismo Si Podemos, otro Partido ecologista también. El Partido Ecologista, que es un partido que ha irrumpido, es un partido étnico, pero al mismo tiempo campesino, afro, que irrumpió mucho en los sectores, en las elecciones de octubre del año pasado, porque recibió muchos de los damnificados del PAC. Por eso lo tengo presente, sí. ¿Sí? Y, en fin, varios sectores, y nos hemos venido reuniendo y hemos venido haciéndole planteamientos inicialmente al interior del comité político del pacto, pero cuando el espacio se enrareció y ya no pudimos seguir conversando, seguimos reuniéndonos por fuera y hemos tomado la determinación de no ingresar al partido único, pero de mantenernos firmes en la defensa del gobierno de Gustavo Petro, mantenernos firmes en la defensa del programa, en el impulso de la movilización social y por encima de todo en la proyección de una prolongación de nuestro proyecto político en el gobierno del año 2026. Por eso nosotros no pensamos tener un candidato presidencial distinto, sino que pensamos que debemos hacer como una especie de frente unido de todos los sectores de la izquierda para elegir un único candidato presidencial o candidata presidencial y después ir a un frente más amplio como el que eligió a Petro en el 2022 y pensamos que debe ser más amplio que ese para garantizar la continuidad del proyecto político. Hemos hablado con la presidenta de Colombia Humana, hemos hablado con el representante legal de la Unión Patriótica. Esta mañana tuvimos reunión con el Polo y vamos a seguir hablando con todos los sectores porque vamos a mantener fluido el diálogo, la fraternidad y el proyecto conjunto. Pero en lo que tiene que ver con mantener cada cual su identidad, el planteamiento nuestro es decir, mire, es que unidad no es lo mismo que unanimidad. Y por eso vamos a seguir, no sé si nos vamos a llamar unitarios o cómo nos vayamos a llamar, pero vamos a ir hacia las corporaciones públicas, hacia Senado y Cámara con listas independientes, pero siempre guardando la garantía de que vamos a
unir todas las fuerzas alrededor de una candidatura presidencial que nos garantice la continuidad del programa. Doctora Clara, ¿eso quiere decir que Unitarios va a mantener los partidos o movimientos que tengan personería, la van a mantener? Claro que sí, y son como 5, porque además de los que hacen propiamente parte de Unitarios, hay muchos grupos que están asistiendo a las reuniones como observadores y que vienen del Partido Liberal, que vienen de sectores de base liberal, hay personas de los movimientos sociales. Entonces yo creo que ahí lo que debemos ser muy cuidadosos es en mantener la amistad, porque a nosotros lo que nos anima en la política es el proyecto político. Y el proyecto político, dentro de la unidad, pues hay mucha diversidad, no divergencias, mucha diversidad. Y pensamos que respetar esa diversidad lo que hace es, eh, ¿cómo se dice?, ampliar el espectro y no restringirlo a una sola voz, a un solo partido. O sea que Unitarios estaría abierto también a las causas sociales, poblacionales. ¿Dónde están, nos preguntamos siempre, los jóvenes del estallido social? El 2019, 2021, se ha iniciado todo este estallido cultural también y social, pero ¿dónde están esas nuevas ciudadanías, esos actores emergentes? ¿Unitarios podría ser un espacio que recoja todas estas voces? Yo creo que los jóvenes están en todas partes. Yo sé que hay muchos en Colombia Humana, los hay en el Polo. Hoy nos comentaban cómo para las listas al Congreso que van a realizar en noviembre se han inscrito muchas personas entre los 25 y los 35 años, que es una franja joven importante. Nosotros tenemos un grupo joven bastante interesante. Estamos reuniéndonos alrededor de una escuela política que está apenas en su nacimiento, pero que ya está dando. Hacemos tertulias unitarias de cuando en vez queremos invitar a alguien de España, de pronto a través de ustedes podemos lograr que alguna de esas personalidades de la izquierda española nos cuente cómo fue la experiencia de la unidad de Podemos con el PSOE y qué pasó, porque hay que mirar todas las experiencias unitarias y por qué tienen éxito y por qué fracasan. Hemos escuchado, por ejemplo, con una diputada, Bettina Díaz, del Uruguay, la experiencia del Frente Amplio de Uruguay, y es una experiencia francamente importante, porque eh, una de las lecciones es que hay que tener mucha participación de la base, de abajo hacia arriba. Esa deliberación no puede quedarse aquí en la cúpula, sino que la gente tiene que participar, tiene que opinar. Y los temas donde no hay consenso no se tienen que presionar hasta que haya una votación que divida, sino seguirlos conversando para generar consensos cada vez mayores. Entonces, también lo de Morena. Morena tiene experiencias tan interesantes que hasta inclusive en algunas circunscripciones mandan a un grupo de jóvenes, 4, 5, 6, que ya están preseleccionados, por decirlo de alguna manera, para ocupar una curul en ¿cómo se llama?, la Asamblea de Diputados, y para escoger quién de ellos es el candidato que va a encabezar de lista, sacan una balota. Entonces, hay muchas maneras de mantener esa unidad que no necesariamente pasan por el polígrafo al que a veces nos quieren acostumbrar. Bueno, doctora Clara, para ir cerrando, el próximo 14 y 15 de septiembre, sábado y domingo, en la Universidad Nacional, se va a hacer la reunión de las causas poblacionales, sociales, de los grupos políticos, de los movimientos de corte progresista en la Asamblea Popular. ¿Qué podemos esperar de esa asamblea? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo va a ser esa relación con las bases? Que eso es fundamental para que no quedemos atrapados en estructuras organizativas que terminan fraccionando estos grupos y estos movimientos progresistas. Bueno, lo primero es que han anunciado que va a asistir
el presidente Petro a la clausura del evento. Entonces eso ha aumentado mucho la asistencia. La segunda buena noticia es que tenemos más o menos organizado el desayuno, el almuerzo, la comida, tal, pero ha habido muchos problemas logísticos porque desde luego eso tiene un costo elevado y los sindicatos están ayudando, la bancada del Congreso, todos nos comprometimos a dar una cuota importante y en eso estamos. Sobre el contenido, hombre, a mí que me gustaría ver que pudiera salir de ahí la instrucción de que montemos en todos los municipios del país las asambleas populares del proceso constituyente, que es distinto de la constituyente, un proceso de poder popular que empiece a ambientar de abajo hacia arriba la necesidad de los cambios, que pueda hacerle caer en cuenta a tanto funcionario público que de verdad el cambio también depende de ellos, que tienen que poner de su parte, que tenemos un proceso de fermentación en el país, de problemática social que tiene solución si todos le metemos la mano. Pero para eso hay que hacer un poder popular fuerte. Yo diría que así fue como se ideó en su comienzo y uno le gustaría ver, pero es muy difícil que de tanta gente que va a llegar se puedan organizar las cosas, pero ya hay un cuerpo específico de gente que viene financiada por sus propios medios a llegar a Bogotá a participar de este evento que reúne a todos los sectores del pacto histórico. Nosotros en Unitarios hemos estado desde el comienzo todos participando. Está las centrales obreras, está la coordinadora de organizaciones sociales, que son las que trabajan en llave, centrales obreras y coordinadora para todos los paros nacionales, para las movilizaciones, y también viene la Minga. Entonces va a ser un espacio de intercambio y de unificación social también muy, muy importante. Y nuevamente ojalá sea una cosa unitaria, ¿sí? De unidad en la diversidad, porque eso es lo que necesitamos. Haya muchas expresiones haciendo causa común y no, como usted dice, encerrados en una estructura disciplinada donde no haya la deliberación de vida. Yo estoy segura que vamos a superar todos estos escollos que hemos encontrado. Muchos de ellos sí tienen que ver con personas que ponen sus aspiraciones personales por encima del proyecto político, pero muchas tienen que ver con que el proyecto político tampoco puede absorber absolutamente todas las expresiones para que haya una sola. Entonces estamos en ese gran reto y siempre que la izquierda se ha unido, ha avanzado. Cuando nos hemos dividido, hemos retrocedido. Y el gran reto para el 2026 es que esa gran unidad en la diversidad avance y sea capaz de vencer hasta los sectarismos para hacer un gran frente amplio que garantice que elijamos presidente y que podamos continuar con este proceso de profundización, porque siempre lo dijimos desde un comienzo, el cambio no se hace en un periodo. Necesitábamos, decíamos en la campaña, 4 o 5 periodos, Sí, eso está claro. para construir y proyectar. Y entonces vamos a seguir en la lucha.